número 21, el propano. Sí, mira. Pro. 3. Y como terminación ano quiere decir todos simples enlaces, todos simples. Entonces hago el propano con los carbonos con sus respectivos hidrógenos. ¿Por qué el propanol? Entonces el propanol es nada más que tiene acá OH. Ese es el propanol. Y este es el hidrocarburo del cual deriva. ¿Qué significa punto de ebullición? Cuando pasa del estado líquido a gaseoso. La sustancia sigue siendo la misma. Entonces, acá lo que estamos haciendo es un cambio físico, nada más. Pasa del estado líquido al estado gaseoso. En el estado líquido, las moléculas están más juntas, moviéndose entre ellas, y en el estado gaseoso, ¿qué pasa con esas moléculas? Están mucho más separadas, no hay ninguna atracción casi entre ellas, y se mueven a alta velocidad. Lo que hemos roto para pasar del estado líquido al gaseoso son las fuerzas intermoleculares. ¿Qué fuerzas intermoleculares existen en el propanol? Puente de hidrógeno, perfecto. ¿Por qué decimos puente de hidrógeno? Hidroxidrilo, alcohol. O el propanol pierde a mayor temperatura porque forma puente de hidrógeno y a menor temperatura porque la fuerza intermolecular es Van der Waals, que es más débil que el puente de hidrógeno. Acá tengo un enlace polar, ahí también. Pero además de ser polar, ¿qué pasa? El hidrógeno queda positivo porque el oxígeno está negativo. Entonces, ¿qué pasa con ese hidrógeno deficiente de electrones? Es atraído por el par de electrones del oxígeno de otra molécula de propano. Esa atracción entre un hidrógeno que está deficiente de electrones y el electrón de otra molécula, del oxígeno de otra molécula, esa es una atracción fuerte y hay que romperla, por eso necesita más temperatura para romper esa atracción entre las moléculas. En cambio, el propano, ¿qué ocurre? Es apolar y entonces necesita menor energía para romper la fuerza intermolecular. La Van der Waals se produce por dipolo inducido. ¿Qué significa eso? Que si observamos, por ejemplo, estos dos electrones no están quietos ahí. Sí están entre medio de los dos núcleos, pero se están moviendo. Esos electrones se pueden mover, acercarse a un carbono, entonces van a dejar con un poquito de carga negativa. Alejándose del otro, un poquito de carga positiva. Se hace un dipolo instantáneo. Ese dipolo instantáneo induce un dipolo en una molécula al lado. Al lado tengo otra molécula de propano que al ver que acá se hizo negativo, entonces va a repeler los electrones de este carbono, dejándolo a este un poquito positivo. Y si se fueron para allá, este va a quedar negativo. Entonces, estos pequeños diferenciales de carga, que son mucho más pequeños que esos, ahí está más desplazada la carga hacia un átomo o alejada del otro, son los que mantienen unidas a las moléculas. Y esa fuerza es muy débil. Ese se llama. El propanol es soluble en agua. En cambio, el propano, que es o el butano, ¿cómo lo vamos? 4, perfecto. Es insoluble el propano y el butano. ¿Por qué se solubiliza en agua el butano? Propano. Porque tiene una fuerza intermolecular parecida a la del agua. Cuando tenga 4 o 5 carbonos y más carbonos de esta cadena, ¿va a seguir siendo soluble en agua? No, porque va a predominar la parte de Van der Waals. Hasta 4 carbonos, el cuarto va a sentir que hay un oxígeno en la punta. Pero ya más larga se va a perder casi eso. Entonces cada vez va a ser más insoluble. Éter es esto. El éter es un oxígeno. Acuérdense que por más que esté escrito así, es sp3, ¿no? Entonces esos dipolos no se anulan. El éter es un oxígeno con 2 R. Si es dimetílico, quiere decir que tiene 2 grupos metilos. ¿Qué fuerza intermolecular tiene el éter dimetílico? Tiene enlaces polares, dipolo permanente. Tengo este,
pequeños dipolos desde el núcleo hacia el par de electrones que están en los orbitales también. Entonces, todos esos se anulan entre sí. No, son diferentes, ahí tienen una resultante neta. Por lo tanto, esta molécula tiene un momento dipolar distinto de cero y la fuerza intermolecular, ¿cómo se llama? Dipolo-dipolo o dipolo-dipolo permanente. Esta molécula tiene el mismo peso molecular que el etanol. Sin embargo, esta hierve a menos 24 grados y esta hierve a 78 grados. ¿Cuál es la diferencia entre el etanol y el éter dimetílico, que son isómeros? Función, perfecto, porque el grupo funcional es diferente. Éter y alcohol. ¿Qué fuerza intermolecular tiene? Puente de hidrógeno. Y como la fuerza intermolecular puente de hidrógeno es más fuerte, hay que darle más temperatura para que pase el estado gaseoso. No se rompe nada, acuérdense. El 22. Porque el ácido carboxílico es más ácido que un alcohol. Un ácido carboxílico con un alcohol. Y dice, utilice el concepto de resonancia. ¿Qué es resonancia? Movimiento de electrones en la nube pi. Dice, explique la acidez del grupo ácido carboxílico comparada con la del alcohol. ¿Cuándo decimos que una sustancia es ácida? Libera protones. Si el ácido carboxílico libera un protón, quiere decir que se rompe este enlace, el protón se va positivo, por eso se llama protón, el hidrógeno deja su electrón al oxígeno y se va con su único protón del núcleo, y la carga queda ahí sobre ese oxígeno. Acá, ¿podría ser ácido? Y sí, por supuesto, también puede ser ácido, porque se rompe ahí y pasa lo mismo. Entonces, queda esto más el protón. ¿Por qué decimos que el ácido es más ácido que el alcohol? Porque cuando se va el protón, ¿qué pasa con esa carga? Este es Sp3. Pero cuando la carga queda ahí, recuerden que tiene dos pares de electrones que son de él, más en el enlace había un electrón de él y otro electrón que le dejó el hidrógeno. Entonces, ese oxígeno, que era Sp3, se va a hacer Sp2 para poder deslocalizar la carga. Entonces, va a quedar a 120 grados y el otro par de electrones, ¿dónde se va a ubicar? En un P. Este carbono que es Sp2 y este oxígeno que es Sp2 van a empezar a deslocalizar los electrones por allí. Este grupo carboxilato tiene una estructura de resonancia que es esta. El par de electrones de ese enlace lo toma este oxígeno porque los electrones pi son más polarizables. Acá tengo electrones sigma que están corridos hacia el oxígeno y electrones pi que se van directamente sobre el oxígeno. Electrones sigma están entre medio de los dos núcleos. En cambio los otros están por arriba y por abajo. Son como más libres, más sueltos. Entonces los electrones pi se polarizan mucho más fácil hacia el oxígeno. Entonces la estructura de resonancia de este grupo es esta. ¿Qué significa estructura de resonancia? Que no existe ni una ni la otra, sino que existe una entre medio de las dos. ¿Cuál sería la estructura de resonancia? Y esta, que a veces el doble enlace está ahí, que a veces está acá. Y la carga a veces está sobre este oxígeno, a veces está sobre este otro. Entonces, podríamos decir que tiene media carga negativa ahí y media carga negativa acá. Es más difícil que el protón se vuelva a unir. En cambio, el oxígeno acá del alcohol, si liberara el protón, la carga queda localizada ahí, entonces positivo o negativo se vuelven a unir porque hay una fuerza grande de cargas diferentes. Ácido carboxílico libera el protón porque la carga en el anión se deslocaliza por resonancia, se mueve. Y el moverse no se vuelve a juntar con el protón que se fue. Es más difícil volver a formar el enlace covalente que tenían como acá.
En cambio, el alcohol no puede liberar el protón, porque si se liberara un segundo, vuelve a unirse porque la carga queda localizada sobre el oxígeno. El pH es igual al menos logaritmo de la concentración de protones. De ahí sacamos también que puede ser pKa. pKa es perfecto, menos logaritmo de la constante ácida. ¿Qué es la constante ácida? La constante ácida es una constante de equilibrio, nada más que de una reacción ácida. Entonces, teníamos recién el ácido carboxílico que libera el protón más protón. La constante de equilibrio acá es producto, concentración de productos sobre concentración de reactivos, ¿no es cierto? Bueno, pero como es una reacción ácida, es igual a lo que se dice constante ácida. Entonces, esa constante ácida es igual a concentración de productos sobre concentración de reactivos. Si la concentración de protones en el pH es alta, ¿cómo es el pH? Y mientras más alto sea la concentración de protones, más bajo es el pH. Hagamos la relación acá. Mientras más alta sea la constante ácida, menor va a ser la pKa. Este es más ácido que este. Que uno tiene cloro y el otro no. Tenemos resonancia acá y resonancia acá. Son iguales en ese aspecto. Y la carga va a quedar sobre los oxígenos si se va el protón. Ahora, ¿por qué este va a ser más ácido? ¿Qué hace el cloro? Atrae electrones hacia sí porque es muy electronegativo. Entonces acá tenemos un enlace de qué tipo? Sigma o simple. Entonces los electrones de este enlace están cerca del cloro porque es más electronegativo. Por lo tanto, el cloro tiene un diferencial de carga negativo y deja a este carbono un poco positivo. Positivo quiere decir deficiente de electrones. Ese carbono que quedó deficiente de electrones, ¿qué hace? Atrae electrones. ¿De quién? ¿Del cloro? No puede porque el cloro tiene más fuerza. Entonces le saca al carbono siguiente. Este par de electrones se va a sacar hacia él para no quedar tan positivo. Entonces, ¿cómo va a quedar este? Un poco positivo, pero no tanto como él. Y así se va perdiendo. Eso se llama efecto inductivo. Le corrigen los electrones en los enlaces sigma.